Amén. Amén. Bueno, como pudieron ver, un segundito. Como decía el título, el tema que vamos a tocar el día de hoy es un caso que llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Un segundito que se me desconectó acá. Y es una mujer chilena que demandó al Estado chileno por la decisión que tomaron. Y por eso me gustaría que pudiéramos repasar a fondo el caso. Quizás vamos a revisar cómo se desenvolvió el caso, cuáles fueron los argumentos que utilizaron, porque en realidad me pareció bastante interesante. El caso se llama Atila Rifo, Niñas versus Chile. Y este es un caso sobre Atila Rifo y sus hijas contra el Estado chileno, que constituyó un hito en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pues el caso goza de una especial importancia porque mostró o evidenció cómo los estados de América aún persiste en un alto grado de intolerancia y discriminación en relación a la orientación sexual. Este caso se llevó a cabo en Chile en el 2003 y recién en el 2009 fue que se dictó por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos un dictamen. Entonces, esta situación fue provocada por el aparato judicial de Chile, cometiendo discriminación e injerencia arbitraria en la vida privada de la señora Atila Rifo por ser lesbiana, razón que fue la base principal y la decisión mediante la cual se resolvió retirar la custodia de sus hijos. Ella fue demandada por su ex esposo. ¿Sí? Hablando un poco sobre el caso, podemos ver que la señora Atala, ella había contraído matrimonio con, su ex esposo en el año 93, y de dicha relación nacieron 3 hijas. Respectivamente, luego en el año 2002, ellos por mutuo acuerdo deciden ponerle fin al matrimonio, cada quien toma su camino, y en ese acuerdo que ellos habían llegado, ella se quedaba con la tuición o la tutela y el cuidado de sus 3 hijas. Y el caso comienza cuando en el 2002, en ese mismo año después de que ellos se separan, la señora Atala comenzó a convivir en la misma casa con una compañera sentimental del sexo femenino. Eso fue en noviembre del 2002. Y en enero del 2003, el padre de las 3 niñas interpuso una demanda de tuición o custodia en el juzgado de menores de una ciudad de acá de Chile, que es Villarrica, alegando que las niñas estaban en peligro, estaba en peligro el desarrollo tanto físico como emocional de las niñas. Entonces aquí vemos cómo más o menos comienza el caso. Me gustaría que pudiéramos ver cuáles fueron los argumentos que utilizó el padre en el juzgado. Se va a compartir acá la pantalla para poder revisar un poquito esto. Entonces el argumento que utilizó acá el esposo de Atala Rifo es que Atala no se encontraba capacitada para velar o cuidar a las 3 niñas, dado que su nueva opción de vida sexual
sumado a una convivencia lésbica con otra mujer, estaban produciendo consecuencias dañinas al desarrollo de estas menores. Eran menores de edad, pues la madre no había demostrado interés alguno por velar y proteger el desarrollo integral de estas niñas. Eh, Vemos acá este primer argumento, donde vemos que el ex esposo de Atala indica que este, de madre por su nueva orientación sexual. En otro argumento que él también ocupó, eh, directamente al juzgado, él indica que la inducción a darle normalidad dentro del orden jurídico a parejas del mismo sexo conlleva a desnaturalizar el sentido de la pareja humana, pues afecta los valores fundamentales de la familia como un núcleo central de la sociedad, por lo que la opción sexual ejercida por la madre alteraría la convivencia sana, justa y normal a que tendrían derecho estas niñas. Entonces vemos acá cómo, cuáles fueron parte de los argumentos que, que ocupó el, el padre de estas niñas, indicando que eh, la madre no estaba en facultades de poder ejercer su rol de madre por su preferencia sexual. De hecho, más adelante vamos a ver que uno de los puntos que son usados, y de hecho la misma corte lo determinó así, y era que la madre había tomado una postura egoísta al interponer su felicidad sobre el de las niñas. Y esto me hace pensar si en realidad tenía algo que ver con la orientación sexual de la, de la, de la mujer, o en cierta forma era un abuso de género en sí contra la madre, porque uno de los argumentos que ocupan más adelante es que se le estaba privando a las niñas vivir en un hogar donde existiera una familia normal, donde existiera un rol de una madre y un padre masculino. Entonces yo ahí me hago la pregunta de si este matrimonio ya había tomado la decisión de separarse. Cuando una pareja se separa, los padres siguen siendo padres. O sea, estas niñas iban a seguir teniendo un padre. eh, Porque su padre es el que obviamente las engendró. Entonces me gustaría que pudieran, eh, ¿tienen algún comentario? ¿Cómo ven hasta acá este caso? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, yo haría una pregunta. ¿Qué es lo que ellos entienden por una familia normal? ¿Qué es o sea, la definición de la palabra normal? ¿Qué es o cómo lo definen normal ellos en sí? Sí, correcto. Eh, bueno, él indicaba, bueno, en el argumento que leímos ahorita, eh, que llevar una relación con personas o parejas del mismo sexo se desnaturalizaba el sentido de la pareja humana. Entonces, entre los argumentos que él estaba haciendo, que él estaba planteando en la corte, eh, deja de manera explícita que lo normal o lo natural es hombre y mujer. Ya, pero eso yo no podría decir que es normal, digamos, ¿no? Porque cuando estudias el concepto de familia hay diferentes tipos de familias. Eso es tal vez lo común, pero no es lo normal. Sí, correctamente.
Evidentemente es Lo que así. pasa es que, claro, lo que pasa es que eh, la sociedad se aferra al sistema tradicional. O sea, la cuestión es no admiten variantes, a pesar de que de a poco se van admitiendo, pero, pero cuesta mucho romper el sistema patriarcal. Entonces, siempre están tratando de, entre comillas, normalizar ese modelo para que sea el que se perpetúe y no se abren a las nuevas opciones que se están viendo ahora, que se están generando y que de a poco están tendiendo también a normalizarse. Entonces, cuesta mucho porque a la gente le parece que si eso se rompe va a desaparecer el mundo, es una catástrofe. Es una cosa, y es totalmente válido lo que decías tú, Calvin, o sea, Kelvin, que, el padre va a seguir siendo el padre, aunque no esté viviendo allí. Sí, tal cual. Sí, de hecho, eso fue uno de Claro, o los sea, la puntos. figura paterna va a seguir siempre presente porque el papá ya está. Entonces, yo no quiero adelantarme, ¿no? Pero aquí podemos ver, este, efectivamente había cierto prejuicio eh, con el tema de la homosexualidad, pero también podemos ver que esta mujer está siendo atacada por el simple hecho de ser mujer. Eh, y porque usan argumentos, eh, más adelante lo vamos a ver, no quiero adelantarme, pero así como decía Graciela, de que sencillamente nos estamos aferrando, nos estamos aferrando, que la sociedad se aferra, ¿no? A lo que ellos ven o determinan normal, fue lo que hizo que en cierta parte el sistema chileno diera un fallo y violara los derechos de Atala Rifó, porque el juez en cierta forma se decantó por, por el sistema tradicional o social que se vive o se vivía en ese entonces, ¿no? Porque quiero que tengamos en cuenta de que este caso es del 2003. Entonces, ahorita nosotros podemos ver las cosas un poco con más claridad, ¿sí? Y por eso me gustó este tema y quise traerlo acá, porque como decía al principio, marca un hito en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en relación a los derechos de la comunidad LGBT, ¿sí? Me gustaría acá mostrarles cuál fue la respuesta que dio Atala, ¿no? Ante esta acusación o, que se le hizo, ¿no? Ella respondió de la siguiente forma. Ella dice, las alegaciones que se hicieron de identidad sexual nada tiene que ver con la función y rol como madre, y en consecuencia debieran quedar fuera de la litigio, de este litigio, ya que las situaciones de conyugalidad o de opción sexual no son extensivas a las relaciones de parentalidad. O sea, prácticamente ella está diciendo que las situaciones conyugales o cómo me relaciono yo con mi pareja, eh, no, o mis opciones sexuales no son extensas, no son transmisibles a mi relación como padre parental. Entonces ya dio esta declaración para que en cierta forma se desestimara el caso, ¿no? Pero el caso en cierta forma siguió su curso. De hecho, luego de que Atala responde esto en el juicio, en cierta forma hace esta alegación ante el juzgado, la apoderada del padre
en marzo del 2003, presentó, ya habían colocado la denuncia, ¿no? En el proceso, ya habían iniciado el proceso para quitarle la custodia a la madre, porque sencillamente había iniciado una relación que no estaba normalizada y ponía en riesgo la salud física y mental de las niñas, ¿sí? Pero ahora colocaron otra demanda más o un proceso para que el padre pudiera tener la tutela previsoria, hasta que se determinara cómo iba a concluir el caso. Y esta apoderada del padre argumentó lo siguiente, dijo que la presunta incapacidad de la madre y demandada derivada de su acción sexual, que se tradujo en su reconocimiento expreso de ser lesbiana, lo cual provocaría daños en el desarrollo integral, tanto psíquico como social ambiental, de estas tres pequeñas. Y también argumentó lo siguiente. Me gustaría mostrárselos acá. Un segundito. Aquí vemos un poco cómo se pone compleja un poco la cosa. Dice, la necesidad que tiene la demandada de ser feliz y de realizarse en todas las esferas de su vida no es homologable con el ser padre, que incluye una capacidad funcional de maternización, que al parecer la demandada ha obviado egoístamente. Y luego diciendo, por otra parte, arguyó también el derecho de las niñas a vivir en una familia conformada por un padre y una madre de sexos distintos, ¿no? Que era lo que habíamos mencionado hace unos minutos atrás. Entonces, por eso que yo aquí indicaba que era un ataque, obviamente, se está tocando el tema de la homosexualidad, ¿no? Y de la orientación sexual de la mujer, pero el argumento que ocupan es que sencillamente la mujer había interpuesto su felicidad antes de sus funciones y capacidades maternas. Y también acá indican que las niñas deberían vivir en un hogar conformado por un padre y una madre de distintos sexos, ¿no? Y era lo que habíamos tocado, que en realidad a mí no me parece absurdo, porque si digamos que esta mujer no haya sido homosexual, no haya sido lesbiana, y haya iniciado un hogar con otro hombre, ese hombre vendría a ser el padre de estas niñas. Las niñas tienen un padre, ¿no? Entonces pienso que este argumento acá está un poco descolocado. No sé qué opinan ustedes. Totalmente. Además te digo una cosa, es impresionante cada vez cómo salen más a la luz los abusos de los padrastros a los hijos de las mujeres. Es impresionante. Sí, correcto. Es una realidad que existe, sí. O también que hay la situación de un matrimonio separado, donde hay un padre, una madre soltera, o digamos que tiene los niños pero no vive con pareja. Si debe tener Correcto. padre y madre, ¿qué hacemos con la situación de que solamente hay una madre, por ejemplo? Y eso es posible, ¿no es cierto? Correcto. Claro, Correcto, entonces ahí no habría problema. Ahí no habría problema. O sea, la madre que sea la víctima, que se inmole para la felicidad de sus hijas. Entonces ahí sí está perfecto. Aunque no haya un padre ahí, está perfecto. Exacto. También me parece interesante que de cierta manera es como que se dicta qué es lo que
cómo es que la mujer tiene que formar su felicidad o quién debería ser parte de la felicidad de la mujer y es algo que ya ella deja de decidir, ¿no? Porque ya está estipulado por la ley que tiene que ser un hombre. Correcto, correcto. Y de hecho creo que si lo vemos, están usando prácticamente el mismo, bueno, no el mismo argumento, ¿no? Pero tiene una similitud, ¿no? Relacionado al tema también del aborto, ¿no? Cuando tocan el tema de que sencillamente la mujer está interponiendo su felicidad por encima de el desarrollo psíquico-social de sus hijas, ¿no? La mujer en cierta forma tiene que tener una postura de abnegación al cuidado de sus hijos, ¿no? En realidad los padres tienen cierta responsabilidad de sus hijos, pero como alega eh, eh, Atala, ¿no? Este, tus relaciones conyugales están completamente apartadas de lo que es tus responsabilidades paternales. Son dos cosas completamente distintas y que no deberían afectar una con otra, o no deberían chocar. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Sí existe este, una relación o si se puede ver afectado eso? No, tiene toda la razón, o sea, las relaciones conyugales no tienen nada que ver con las relaciones parentales. Son dos cosas totalmente diferentes. Claro, sí, correcto. Ahí entraría otros factores, ¿no? Porque efectivamente, si yo tengo hijos y efectivamente me inicio una relación con alguien que puede perjudicar porque tiene eh, prácticas peligrosas y delictivas, ahí sí se vería afectada, ¿no? Pero nada más tener esa postura por el simple hecho de ser del mismo sexo no tiene ningún sentido. Entonces, en mayo del 2020, vamos a continuar, en mayo del 2003, disculpen, a pesar de las alegaciones presentadas por la señora Tala, este, para que se rechazaran todas las pretensiones que habían hecho tanto su ex esposo como su apoderada, el juzgado de menores de Villarrica concedió la prisión provisoria al padre y reguló las visitas de la madre, aunque reconoció que no existían elementos que permitieran eh, presumir causales de inhabilidad legal a la madre. O sea, prácticamente le entregaron la custodia provisoria al padre, pero ellos dijeron que en cierta forma no había algo que inhibiera a la madre como tal, pero el padre iba a tener la tutela provisoria hasta que se concluyera el caso. Entonces, al final, el juzgado dio su decisión, que en realidad fue bastante controversial, y me gustaría que lo pudiéramos revisar acá. Vamos a compartir esta pantalla. Entonces dice que la demandada, haciendo explícita su opción sexual, convive en el mismo hogar que alberga a sus hijas con su pareja, alterando con ella la normalidad de la rutina familiar, privilegiando sus intereses y bienestar personal por sobre el bienestar emocional y adecuado proceso de socialización a sus hijas. Ese fue el punto 1. Y el punto 2, que la demandada ha privilegiado su bienestar e interés personal por sobre el cumplimiento de su rol materno, en condiciones que pueden afectar el desarrollo posterior de las menores de edad, y de lo cual no cabe sino concluir que que el actor presenta argumentos más favorables en pro de los intereses superiores de las niñas, argumentos que en el contexto de de unas grandes las niñas, eh,
y que puedan, en el contexto de una sociedad heterosexualizada tradicional, cobran gran importancia. Entonces, vemos en el punto 1 y en el punto 2 que eh, se enfocaron sencillamente en que la madre había roto, ¿no? La rutina familiar, que no le daba seguridad a sus hijas por, por ella haber elegido su bienestar e interés personal a declararse abiertamente lesbiana y tener una relación con una persona de su mismo sexo en el hogar en el hogar donde convivía con sus hijas, y que al juzgado le pareció que el demandante tenía mejores argumentos porque en el contexto de una sociedad heterosexualizada tradicional era mejor que estuvieran con él que con su madre por ser homosexual. Entonces esta fue la decisión que tomó el juzgado de Villarrica. Ellos le entregan la tutela provisoria a, al padre, y, pero bajo estos parámetros, ¿sí? Bajo estos argumentos. El juzgado de Villarrica había tomado su decisión para poderle dar la tutela provisoria. La madre le tocó entregar a sus hijas. Atala solicitó una inhibición del juez porque sencillamente eh, había tomado esta decisión y le dijo que debía seguir el curso del juicio, pero en general, en octubre del 2003 se dictó la sentencia de todo el proceso, y en la sentencia eh, el juzgado rechazó la tuición del padre. Dice, con base de la prueba existente, habían quedado establecidos que la orientación sexual de la demandada no representa un impedimento para desarrollar una maternidad responsable, que no presentaba ninguna patología psiquiátrica que le impidiera ejercer su rol de madre, y que no existían indicadores que permitieran presumir la existencia de las menores de edad. Entonces, bajo esta decisión, la madre retoma la custodia de sus hijas, pero el padre este, fue al juzgado de apelaciones, eh, colocó una demanda allí en el juzgado de apelaciones, y en abril del 2004 se lleva todo este caso a la Corte Suprema de Chile. Y la Corte Suprema de Chile, en un fallo dividido de 3 votos a 2 votos, acogió la denuncia del padre y le entregan la tuición definitiva a él, quitándole la custodia a la madre. Y los argumentos que utilizó la Corte Suprema de Justicia de Chile fueron los siguientes. Para recapitular, ante donde se colocó la demanda principalmente, que fue en el juzgado de Villarrica, en primera parte le otorgan la tutela provisoria al padre, luego se avanza con el caso, se determina que la madre no tenía ningún inconveniente y ninguna patología psiquiátrica para poder cumplir su rol de madre, y le entregan la tutela a la madre, pero el padre apeló y llevó el caso a la Corte Suprema, y la Corte Suprema determinó con votación dividida que la tutela debía pasar al padre. Y los argumentos que utilizó fueron los siguientes. Los argumentos básicamente expresaron que la señora Atala había antepuesto sus propios intereses postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en el que conlleva
conllevaba afecto a la crianza y cuidado de sus hijas, separadamente del padre de esta, y que además de los afectos de esta convivencia, puede causar en el bienestar y el desarrollo psíquico y emocional de las niñas, atendidas sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que pueden producírseles por la carencia de un hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto a la cual deben ser protegidas. Entonces, prácticamente el argumento que usaron era que como las niñas iban a estar ahora en un hogar donde había dos mamás, por así decirlo, las niñas, eso le iba a causar confusión en los roles sexuales. Y por eso debían ser protegidas y pasar a la tutela del padre, porque el padre sí tenía una relación heterosexual. El otro argumento, o la ampliación del mismo, segundo. Se estimó también que las niñas se encontraban en una situación de riesgo que las ubicaba en un estado de vulnerabilidad en su medio social, pues es evidente que su entorno familiar excepcional se diferenciaba significativamente del que tienen sus compañeros de colegio y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectaría su desarrollo personal. O sea, prácticamente como las niñas iban a estar ahora en un hogar no normalizado, por así decirlo, socialmente, ellas podrían sufrir aislamiento, sufrir discriminación y bullying por venir de un hogar diferente. Entonces, ¿cómo lo ven acá? Me gustaría saber su opinión para yo luego comentarles algo que lo hablaba en estos días con Marilyn. Es que eso es una posibilidad bastante probable, porque la sociedad todavía no se ha adaptado a este cambio y los chicos son bastante especiales frente a todo lo que sea diferente. En general actúan así. Los grandes también, obviamente que los niños deben de aprender de los grandes. Entonces sí es muy probable que ellas pudieran sufrir ese tipo de bullying o de acoso. Eso es cierto, pero bueno, todo depende también de justamente de cómo la madre pudiera fortalecerlas en el sentido de explicarles que se estaba rompiendo con tradiciones y explicarles toda la situación como para darles herramientas a ellas para poder encarar y resistir esos embates. Correcto. Igual nosotros hablamos de un caso. ¿Sí, Solán? Adelante, termina primero. Nosotros estábamos hablando con Marilyn de que en realidad, como decía Graciela, esto es una realidad que puede existir, ¿no? Y es evidente. Pero nosotros tocamos el caso de niños que vienen de hogares disfuncionales, hogares donde sus padres están separados o sencillamente tienen un solo padre, por así decirlo. Y en cierta forma, en esos casos también existe ese riesgo de bullying. Y yo creo que también yo lo he evidenciado de cómo niños se burlan de otros niños porque tienen un solo papá o viven solo con la mamá, porque vienen de hogares disfuncionales. Entonces, eso es algo que en cierta forma va a existir, existe por el mismo pecado y hablábamos ayer de que sencillamente los niños lo que están es replicando lo que sus padres les enseñan, lo que ellos ven en casa, solo que
hemos tocado varios de este tema últimamente al ver la, la rudeza como los niños, ¿no? Eh, son tan duros y tan ásperos y son, podemos decir, tan malos, ¿no? Como otros niños. Pero en cierta forma, eso lo que están es replicando lo que viven en sus hogares. Este, porque ellos quizás no tienen la madurez de poder medir las consecuencias de sus acciones y palabras. Pero eso no quiere decir de que sea un pensamiento que se formó en ellos solo, sino que lo replican de sus padres, solo que sus padres en algunas ocasiones controlan sus pensamientos y no lo dicen abiertamente, pero en el hogar es lo que se vive. Entonces, es un tema social que, que se vive, porque vivimos en una sociedad que sencillamente está corrupta del pecado, ¿no? Pero eso no debería ser un punto, un factor que te prive a poder tú gozar de tus derechos o los derechos que tú deberías eh, recibir, ¿no? No sé qué iba a decir Solán. Sí, yo iba a O, decir exactamente algo similar. Puede que el cambio de tipo de familia afecte y traiga ese tipo de consecuencias, pero eso sería, digamos, evitar esto sería una solución fácil y no sería una solución que madura, digamos, ¿no? O justa, porque de todas maneras igual se da, los niños igual sufren bullying por causa de una simple separación de los padres, que los padres ya no viven juntos, ya es razón de bullying. O sea, bajo cualquier circunstancia tú vas a vivir. Yo pienso que cuando se educa a un niño a vivir bajo esas expectativas y se lo pone en un contexto real, los niños tienen mucha más madurez. Se han visto casos, por ejemplo, de niños que son mucho más maduros y abiertos para poder hablar de estos temas y son hijos de familias monoparentales. Entonces es importante, pienso que monoparentales o pueden ser de dos padres o dos madres así, pero han sido mucho más maduros, mucho más suficientes que los mismos padres en muchos casos, digamos, ¿no? Porque están siendo educados dentro de un contexto real, no ese contexto donde tengo que aguantar todo solo por mis hijos para que ellos sean felices y sigo aguantando violencia y esos niños tienen más problemas y son normalmente los que generan el bullying y lo generan para poder calmar lo que ellos sienten dentro de sí. Entonces, pienso que ese tipo de argumento, por ejemplo, me parece muy débil para el nivel del caso en el que está, digamos, ¿no? Como Corte Suprema, es un argumento bastante débil y me parece como se llegó a un acuerdo entre ellos. Hay un divorcio, una separación. Y si hay un divorcio, una separación, ambos tienen que tratar sus puntos de vista, o sea, su punto de vida personal aparte, ¿no? La mujer tiene derecho a decidir con quién, así como él también. La mujer no le dijo, mira, no me gusta esta tu esposa que tú te escogiste, búscate otra que sea más dulce, más maternal, o qué sé yo. No se metió en ese aspecto. Tampoco el otro debería opinarse de la vida privada de esa persona. Las hijas son una excusa. Yo no sé si existe un examen psicológico de cuánto han sido afectadas las niñas. Por lo que dijiste, son 2 años más o menos del caso. No sé cuánto tiempo, un año creo que la mujer vivió, dijiste 2002 o 2003 que se inició el caso. Un año vivió con su claro, pareja. Entonces, un año es suficiente para evaluarla psicológicamente para saber si hubo o no afectación, digamos. Yo sí, quería correcto, decir algo, sí, que sí, evidentemente el argumento es totalmente sexista, porque por ejemplo, cuando se habla de población con discapacidad, que también se tiene esa dificultad de que la sociedad, digamos en un contexto escolar, juzgue algún tipo de discapacidad, lo que ordena la ley es que se reeduque a esa sociedad para que se acepte a esa persona que tiene la discapacidad, no que la persona ya no tenga la discapacidad, ¿sí? Entonces, si ponemos eso en ese contexto de una persona que tiene una familia diferente, entre comillas,
pues sería lo mismo. Lo que tiene que hacer el Estado es proporcionar las herramientas para que se reeduque a la sociedad y no cambiar a esa persona que tiene una condición diferente. Correcto, tal cual. Está brillante ese argumento. Yo pensaba, por lo que estoy oyendo, que se ve que en Chile sigue pasando, que en Bolivia sigue pasando. Y en realidad, por ejemplo, yo viví hace 67 años el hecho del divorcio de mis padres. Y yo lo sufrí mucho por el simple hecho de que mi padre se fuera de la casa, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que en aquella época no eran muchos los divorcios, eran pocos, y sí se veía como que éramos diferentes porque nuestro papá no estaba en la casa. Pero bueno, gracias a Dios nunca sentí bullying. Y creo que acá está tan arraigado el hecho de los divorcios que eso se radicó hace 1000 años. O sea, acá ya no existe el bullying por separación ni por divorcio, eso no existe hace mucho. Pero eso no quiere decir que se haya aceptado esto, que es bastante más nuevo, ¿no? Claro. Kelvin, ¿Sí? Kelvin, bueno, estaba pensando cómo esto lleva al problema de la igualdad o libertad, como muchas veces. Bueno, creo que esto está siempre en juego, ¿no? O en disputa. Y bueno, escuchando los comentarios ahí, estaba viendo eso y veía que, como decía, ¿no? Como ese argumento del bullying, porque creo que eso también es un argumento muy fuerte, incluso acá en Perú, en todos los países, sobre el tema de la identidad de género en la educación, de hecho, para respetar orientaciones sexuales o diferentes tipos de familias, pero eso, como dice, como no es normalizado, no va o no debe proceder, porque estarías corrompiendo a los niños, ¿no? Como dice. Pero cuando yo veo ahí, entonces yo diría que si yo quisiera aplicar esa ley, yo diría en este caso, o sea, la ley tendría que decir que los padres, en este caso creo la madre con su nueva pareja, nunca vaya al colegio a recogerlas. Porque eso de que nunca llegue a enterarse de que tiene una madre que tiene una opción diferente, eso es imposible, ¿no? O sea, a menos que ellas se escondan en una burbuja y nunca vayan a ver a sus hijas, o nunca la recojan, no tengan interacción en ninguna parte, ¿no? O sea, y eso es claro, o sea, ahí hay un vacío tremendo de cómo aplicar esa ley también, o sea, si fuera rigurosa, o sea, ni siquiera ellas podrían ver a sus hijas, ¿no? Para que se evite ese bullying, porque de hecho eso va a llegar a conocerse. Hubo muchos casos que siempre salen a la luz, igual, hubo orientaciones sexuales. Pero estaba viendo como que si yo aplicara eso para que no hagan bullying a mis hijos, pues entonces tendría que aplicarlo con mi padre, que quizás tenga un trabajo humilde, con mi padre, que quizás es una figura pública, ¿no? Que siempre está expuesta a cometer errores y termina siendo blanco de críticas y hate, ¿no? Tendría que evitar que, como dijo acá Yesenia, que mi padre quizás tenga una discapacidad. O sea, tendría que evitar tantas situaciones o contextos de parentalidad, como decían, que no podría, pues, llegar a evitar eso, ¿no? O sea, como dijo Graciela, siempre va a haber bullying, y como dijeron varios, es por la educación de la sociedad misma de que esto es no normal, no lo perfecto, lo que nosotros vemos como debe ser, y lleva a la burla o quizás a la crítica o a muchas cosas, ¿no? Pero eso más o menos intuyo, no sé si eso va al tema también de la igualdad. No sé. Sí, claro. Una de las cosas que me... ¿Sí? No, perdón, no. Que le iba a decir a Matías que
ejemplos que puso son brillantes, porque no tienen nada que ver con la cuestión de sexual, y sin embargo pueden generar situaciones de bullying mucho peores, porque el hijo de un presidente o de un senador también puede ser blanco de muchas burlas y de muchas y de mucho bullying también. Fue excelente el ejemplo. Claro, sí, sí, correcto. Pero si lo vemos allí, el tema no es la ley, el tema es la sociedad en sí, ¿no? Porque los casos que mencionó Matías podemos decir que son claramente, ¿cuál es el problema allí? El clasismo, ¿no? Si yo tengo un trabajo bien humilde y mi hijo viene de un hogar bien humilde, pues sufrir de bullying por, por, por venir de un hogar humilde, ¿no? Pero entonces el problema es que el papá tiene un trabajo humilde o el problema es la sociedad. Es igual acá, ¿no? El problema Por es que la eso, mamá, el problema es que la mamá de esta chica es homosexual o el problema es la sociedad. exacto, por eso son argumentos geniales como el que puso Yesenia, como para mostrarles a los jueces lo absurdo de sus alegatos, porque exactamente, digo, no van a discriminar, no van a intentar que el discapacitado se capacite y no van a lograr de que los presidentes no tengan hijos por las dudas de que vayan a tener bullying. Realmente son ejemplos perfectos. Sí, correcto. Bueno, para continuar con el tema, vimos que en el 2004 la Corte Suprema de Chile dio su dictamen y le entregó la tutela absoluta y definitiva al padre, por lo que habíamos mencionado ya, de que la madre no estaba en sus facultades y que ponía en riesgo la salud física y mental y su desarrollo de sus hijas, ¿no? En el 2004, en el mismo año, perdón, pero en noviembre, Atala ingresa una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que tocaran el caso. Y lo que me llamó bastante la atención de esto es que este es un proceso que es muy extenso. De hecho, ya ingresó la solicitud en el 2004. El caso ya se venía tocando o se inició en el 2003. En el 2008 recién la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presenta un informe de admisibilidad del caso, o sea, que iba a tomar el caso en sí, en el 2008. Y en el 2009 recién es que da el informe. O sea, esas niñas pasaron por todo este proceso por 6 años. 6 años duró todo este proceso y esta lucha. Un horror. Y también lo que pudo haber afectado a las niñas de que el Estado prácticamente dijo que la mamá está mal, que la mamá tiene un defecto, y ellas vivieron con esa idea por 6 años. Eso iba a decir. Es impresionante porque más daño le hizo el caso que la situación en la que vivían con la mamá. Sí, Y ahí sí que se puede argumentar fuertemente un daño psicológico, un daño físico, en todo sentido. sí, correcto. De hecho, vamos a ver ahora cuál fue el dictamen. Claro, un costo de relacional tremendo, porque como decís tú, Kelvin, si les han inculcado de que la madre tiene un defecto y eso, digo, y como un defecto a despreciar, digamos, no es un defecto, bueno, pobre mamá, ¿no? Sino un defecto a despreciar, les pueden haber afectado su relación
pero de por vida. O sea, es tremendo el daño que le pueden haber hecho. Sí, correcto. Y puede ser un daño, y lo peor de todo esto es que las niñas estaban pequeñas. Las niñas vivieron todo este proceso de pequeñas. Creo que la menor, cuando empezó todo este proceso, tenía 2 años, 3 años. Entonces, vivió prácticamente desde que puede tener conciencia con la idea de que su mamá estaba en error, que las abandonó por priorizar su felicidad. Un horror, pobrecitos. Eso realmente, yo pienso que esa debe ser la mayor motivación que ella tuvo de seguir con el caso, de ver cómo se distorsionaba la mentalidad de las niñas, ¿no? Entonces realmente había un tema abismal en esto. Correcto. Entonces vamos a revisar cuáles fueron cuál fue el dictamen, ¿no? Cuál fue la declaración de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Voy a revisar acá. Entonces acá vemos que la Corte declara que el Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación consagrada en el artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en prejuicio de Karen Atala Rifó. Y tengo acá, ¿qué es lo que dice el artículo 24? Dame un segundito. El artículo 24 nos dice igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Entonces, este fue el primer punto que el Estado chileno violó a Karen Atala Rifó. El segundo punto dice, el Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación consagrada en el artículo 24 en relación al artículo 19 y 1.1 en la Convención Interamericana de Prejuicio de las niñas. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida privada consagrada en el artículo 11.1. Dice, nadie debe ser, ese es el artículo 11, dice, nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto. Dice, el Estado, 11.2. claro. Dice, el Estado es responsable de la violación de los artículos 11.2 y 17.1 en relación al artículo 1.1 de la Convención Interamericana. Claro, que es en relación al trato ante la ley. Y otros dictámenes que dieron, el Estado es responsable por la violación. Parece que lo repetí aquí. Aquí. El Estado es responsable por la violación del derecho a ser oído, consagrado en el artículo 8.1 en relación al artículo 19 y 1.1 de la Convención Interamericana en Perjuicio de las Niñas. El Estado es responsable por la violación de las garantías de imparcialidad consagradas en el artículo 8.1 en relación al artículo 1.1 de la Convención Interamericana. El Estado no violó la garantía judicial de imparcialidad consagrada en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Y esto fue uno de los puntos que fueron tocados como tal de los argumentos en el informe que dio la Comisión Interamericana en relación a el derecho a la igualdad y la prohibición de no discriminación. Estos puntos me gustó que lo pudiéramos resaltar acá, por eso lo coloqué acá. Y sobre el principio de la igualdad ante la ley
y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Disculpe. Frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio, o que a la inversa, por considerarlo inferior, se trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del gozo de derechos que si se reconocen a quienes no se consideran incurso a tal situación. Entonces, uno de los argumentos que usaron es que no puede favorecer a un grupo por ser superior o en número, por así decirlo, en el caso de la postura del padre, de que él tiene una postura heterosexual, que está normalizado, que no puedes tener preferencia hacia él o un trato distinto porque es lo normal, por así decirlo, o lo que se considera normal, y un trato sin privilegios a, a alguien por ser menor o ser minoría. En el caso de la madre, por ser este, homosexual. Otro punto que tocaron acá, dice, además el tribunal ha establecido que los estados deben abstenerse a realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directas o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que bajo su tolerancia o aquiescencia creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. Entonces acá nos dice prácticamente de que el Estado debe velar por todas las personas en general y atacar todas acciones discriminatorias que puedan existir en la sociedad. Y que un tribunal o el Estado no puede parcializarse por un grupo en específico causando discriminación a otro o crear situaciones discriminatorias, que lo vimos efectivamente en este caso. Esto es hablando sobre el derecho de igualdad y la prohibición de discriminación. En relación al derecho a la vida privada y el derecho a la familia, en ese mismo informe está este punto, este ítem, que dice: el artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva de la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias. En ese sentido, la Corte ha sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias de parte de terceros o de la autoridad pública. Y este caso también, o este punto también fue violado a Tala Rifó, porque se llevó al ámbito público, en un juzgado público, su privacidad de orientación sexual. Claro, y eso es interesante, ¿no? Porque fíjate que en el momento de intervenir en los derechos de elección de pareja en este caso, o empiezas no solamente violando uno de los derechos, de forma colisional terminas haciendo una múltiple violación de derechos al mismo tiempo. Y ahí su privacidad es un derecho inalienable, su privacidad. Después todo el daño que causó, ¿cómo vas a remediar eso, digamos? Porque no se puede resarcir el daño tanto a la persona, a la pareja,
y a las niñas. Sí, en el dictamen que dio la Corte Interamericana, eh, eh, quedaba explícito y ordenaron al Estado chileno indemnizar a Atala con una cierta cantidad de dinero, indemnizar a las hijas y pagarle el tratamiento psicológico a sus hijas, por lo que habíamos hablado que se generó, ¿no? 6 años, hablamos de 6 años donde ellas se vieron inmersas en un entorno donde estaba el planteamiento de que su mamá de cierta forma las había abandonado, que su madre había preferido su felicidad ante que el cuidado de sus hijas y mantener su rol. Y aparte de eso, se le pedía al Estado retractarse de esta decisión en Gaceta Oficial y publicarlo. Fueron las medidas que tomaron. Por eso este caso marca un hito y ha ayudado todos los movimientos pro derechos de la comunidad LGBT acá en Chile. ¿Y para el padre hubo alguna sanción, alguna medida que se tomaron? No, las medidas contra el Estado fue eso, indemnizaron, los multaron, ¿sí? Indemnizar a la familia como tal y hacer el retracto por Gaceta Oficial de que habían cometido un error, que habían hecho un fallo erróneo al tomar esa decisión en la Corte Suprema. Eso fue las medidas que se tomaron. Perdón, yo me perdí, no sé si o no oí bien. O sea, la Corte dictaminó eso y el Estado al final logró reconocer eso y revertir la situación, o nos quedamos solo con el fallo de la Corte Interamericana. Claro, la Corte Interamericana dio el fallo a favor de la madre. ¿Sí? Sí, eso perfecto. Se le regresó la tutela de las niñas a la madre. ¿Sí? Y al Estado chileno se le pidió o exigió indemnizar a la madre, indemnizar a las hijas y pagar el tratamiento psicológico de las hijas. Y informar de manera pública que las medidas que tomaron en el juicio por la Corte Suprema fueron erróneas. Y disculparse. Ahora, la Corte Interamericana tiene potestad como para exigirle a un Estado miembro y los Estados miembros tienen obligación de acatar lo que dictamina la Corte Interamericana. Sí, Por lo que es gracias. la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, correcto. No, no tiene. Por lo que yo entiendo, es una recomendación. Por eso, yo Sí. tenía idea de eso. Un momento, pero si no lo ponen en práctica, entonces hay otras medidas. Entonces se lleva a la Corte Internacional o algo así. Entonces sí, no, digamos, ¿no? Y hasta que yo por eso entiendo, la tenía Corte idea. Suprema en Chile lo ha dejado a un punto de, creo que han formado una mesa redonda o algo así. Sí, ¿No es así? una comisión para los derechos LGBT. Y de hecho, eso era también otro de los puntos, gracias por acordarme, y era que iban a hacer una mesa de trabajo, una comitiva para poder tocar, ¿no? Y ampliar los conocimientos en relación a este tipo de temas. Y así ayudar, ¿no? En esta parte de ampliar culturalmente cómo debería ser el trato y cómo impulsar los derechos de la comunidad LGBT. ¿Y tenés alguna idea de, aparte de la comisión, que las comisiones pocas veces funcionan para lo que uno quiere, si realmente, qué actitud tomó el Estado, si realmente está haciendo algo al respecto o no? Bueno, ha sido una obra progresiva. De hecho, este año
este año recién se aprobó el matrimonio igualitario y ya hubo los primeros matrimonios igualitarios acá en Chile. Hubo una ceremonia especial donde varias familias se pudieron casar. Y sí ha habido un avance, sí ha habido un avance. Si yo no mal Pero recuerdo, perdón. No, que yo preguntaba con respecto a este caso específico, si había habido algo concreto que hicieran. Relacionado al caso, tomaron las medidas que, que interpuso la Comisión Interamericana. Ah, Todo lo que se le perfecto. solicitó lo hicieron. Sí, Acataron todo. sí, sí, lo trataron. Ah, qué bien, qué bien. yo iba a decir que este caso, si no mal recuerdo, fue el que da origen a la revolución bueno, a esa revolución que hay en Chile en protesta al cambio de la Constitución, ¿no? Son ese tipo de casos como que se pusieron como Y fundamento. forma parte. Sí, forma parte. Y de hecho, Forma ellos parte. han hecho una revisión, ¿no? De la Constitución, no solamente de ese aspecto, sino en muchas otras áreas, y han planteado la gran necesidad de reescribir la Constitución en Chile. Y esto se está haciendo ahora, ¿no? Con un comité tanto de indígenas, que es otro grupo que fue bastante discriminado, mujeres formando parte de grupos de LGBT, y también creo que la comunidad neurodivergente también está presente ahí. Sí, correcto. Sí. De hecho, las elecciones de plebiscito son en septiembre, si no mal recuerdo, para la nueva constitución. Sí. ¿Algún otro comentario? Muy interesante, Kelvin, el tema realmente fue muy bueno. Bravo por la corte, mi comentario. Bueno, si no hay algún comentario, Sí, un momento, pero ah, la Corte lo que yo entiendo no ha podido hacer es devolverle o revertir ¿cómo se llama? La custodia. ¿No? Sigue con el padre. Ah, no, acataron todo entonces. No. Es como tiene un efecto para decisiones futuras. Hay un pago para la madre y como entiendo hay ese tratamiento ahora, etcétera, ¿no? Pero la custodia sigue, ¿no? Bueno, ya también están saliendo de la edad las niñas, ¿no? También ese es el caso también, ¿no? Ah, no, qué horror, porque digo, si tenían que reconocer que había habido un error, supuse que lo iban a, a modificar. Yo tenía ah, sí, No, solamente es lo que yo vi así rápidamente, ¿no? La información ahí en el artículo que está en Wikipedia, pero tal vez estando en el país uno tiene más información que no sé. no, sí, está en ese proceso. Sí, tal cual. yo, yo lo que vi también es cuando hablamos bueno, yo presenté una pregunta, fue de la profesora chilena, que había sido despedida, que también llevó su caso a este comité internacional, y fue el fallo también a favor de ella. Y muchas veces son, son de alguna manera aprobados o respaldados por esta corte. Y justamente cuando una persona no, o sea, debería cuestionarse también eso, ¿no? O sea, porque siempre a veces cuando vemos acá en las leyes de acá nacionales, bueno, acá país, siempre son, digamos, en contra de ellos.
pero cuando se lleva así a estos comités, siempre salen beneficiados. Y es porque creo que, bueno, ya sabemos que ellos de hecho aplican bien la ley, ¿no? Y realmente ellos sí velan por los derechos humanos, que es lo que no hacen muchas veces digamos, el poder judicial acá, bueno, en mi país, por ejemplo, ¿no? Claro. Me parece, sácame de dudas si estoy errada, pero creo que una de las líderes del movimiento, de este movimiento de lucha por reescribir la constitución de Chile, es la que actualmente va a ser o es, creo ya, la primera dama en Chile, que es novia del presidente, ¿no? Del más joven presidente de la historia. Sí, ella sí es activista y forma parte de la comisión. Sí, eso me parece interesante. Sí, correcto. Vale. Fue muy interesante, Kelvin. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Además, me Gracias, dejas Gracias a ti. Kelly. contenta porque al final salió bastante bien. La pena es que no le hayan devuelto la custodia. Sí, pero bueno, marcó un hito, ¿no? Y formó parte de, eh, de lo que impulsó, ¿no? Parte de los derechos de la comunidad LGBT acá en Chile, ¿no? Este, tuvo su parte buena, debo destacar, por así decirlo. Ojalá las niñas después de la terapia eh, pidan para ir con la madre, porque ahí no, nadie les puede negar. Sí, correcto, sí, ya lo decían así. Pero igual también es el tema de la relación con la madre, ¿no? Eh, ¿Cuál es el trato, ¿no? ¿Cómo viven su relación con su madre? No, por eso Eso también es va importante. a costar mucha terapia para lograr revertirlo. Por eso digo que ojalá después de toda la terapia que necesiten puedan restablecer un vínculo lindo con la madre y ojalá que la eligieran para su alegría, ¿no? Y como recompensa de tanta lucha también, ¿no? También, sí, correcto. Bueno, Graciela nos dirige en oración para así despedir la clase. Bueno, cómo no, oremos. Amado Dios y buen Padre que estás en el cielo, gracias querido Señor por la oportunidad que nos brindaste de poder reunirnos a través de la distancia para poder estudiar estos casos que son tan importantes y que ayudan a que las sociedades vayan cambiando, a pesar de que quisiéramos que cambien más rápido, pero que por lo menos sientan estos precedentes para las siguientes legislaturas, que la legislación vaya haciéndose más igualitaria. Te damos gracias por el estudio de Kelvin, te damos gracias por todos los hermanos y hermanas que están asistiendo aquí, las que no han podido también. Te rogamos que te quedes con cada uno de nosotros, que nos sigas bendiciendo en este santo sábado y que nos ayude, Señor, a crecer y a prepararnos para tu pronto regreso, Señor, que podamos estar todos de pie ese día junto con nuestros amados para recibirte de pie. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén.